Un episodio más de Entrevistas con Alma de País. Muchísimas gracias porque día a día la sintonía y la audiencia de este espacio crece y eso solamente demuestra algo, y es que a todos nos interesa y nos une Colombia. Yolanda Villavicencio es licenciada en Economía con una especialización en Mujer y Desarrollo, además un máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias. Ella vivió en España durante casi 30 años. Allí se destacó por su trabajo a favor de la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos humanos. Hoy trabaja en la Cancillería de Colombia y vamos a registrar su historia y su visión de país y, por supuesto, su visión acerca de un tema muy actual, la migración. Yolanda, gracias por estar con nosotros en Entrevistas. Gracias, Patricia. Gracias, Alma de País. Un nombre muy sugerente, muy bonito para este programa. Mire, Yolanda, la gente se pregunta realmente qué está haciendo la Cancillería y particularmente usted con este grupo interdisciplinario que se ha creado, además con un nombre maravilloso llamado Colombia nos une. ¿Qué es Colombia nos une que usted lidera en la Cancillería? Bueno, Colombia nos une fue inicialmente un programa, ahora es un grupo interno de trabajo que tiene como misión el vínculo con los colombianos en el exterior, ¿no? Con esta colombianidad, pero no solamente con la colombianidad, también tenemos un proceso, digamos, mundial que obedece a este contexto pues, de crisis internacional que hace que mucha gente de nuestros connacionales quiera retornar al país, o muchas personas que han ido a probar suerte, sobre todo jóvenes, sin cargas familiares, que van para abrirse un hueco y tener un proyecto de vida, ya de pronto no logran o no era la expectativa y retornan. Entonces tenemos esa misión de crear las políticas públicas para ellos y implementar la política en territorio, la política migratoria en territorio, puesto que en territorio tenemos también una gran población que llegó para quedarse, nuestros nuevos vecinos, nuestros nuevos ciudadanos que han llegado y que también necesitan tener rutas de atención, tener una política pública. Digamos, todo esto es lo que comprende Colombia nos une. Sí, más adelante hablaremos, por supuesto, de eso y del fenómeno de la migración, que además es un fenómeno mundial y el que usted tiene pues mucha información incluso como analista. Pero, ¿quién mejor que una persona que ha vivido de cerca, en su propia piel, la migración? Usted incluso, si nos trasladamos a su historia de vida, su abuela fue una mujer que básicamente fue migrante dentro de su propio país. Cuéntenos esa historia. Sí, bueno, mi madre, yo soy hija de un ciudadano ecuatoriano y de mi madre colombiana del Tolima, que le tocó vivir pues ese primer desplazamiento o migración interna por cuenta de la violencia, ¿no? Entonces, mucha gente pobló Bogotá y Bogotá pues se configura como una ciudad cosmopolita para mí, en donde ha recibido todas estas migraciones que han tenido que salir por la violencia endémica que hemos tenido, pues esta violencia perpetua que queremos acabar, ¿no? ¿Cómo crece usted escuchando esas historias concretamente? ¿Fue su abuela en la época de Mariano Ospina, su madre? ¿Cómo crece usted escuchando esas historias y qué tanto realmente influyen en su vida? Pues yo creo que todos estos recuerdos y todos estos relatos de la abuela, de mi madre, y la vivencia misma en mi casa, pues lo marca a uno. Yo creo que cuando uno es pequeño es como una esponja y hace muchas preguntas de los por qué, ¿no? Entonces, pues había tíos que venían y de pronto desaparecían, venía la abuela, pero luego volvía a su tierra. Aquella época los viajes eran más complicados, ¿no? Entonces, pensar que en unas vacaciones pues venía la abuela o íbamos para allá era como todo un acontecimiento, y en aquella época pues que no era tan usual la televisión y eso, era más pues como la palabra, ¿no? Entonces todos esos relatos pues calaron profundamente y pues desde pequeña pues me hice rebelde, por decirlo así. Y luego usted también vive en carne propia lo que significa dejar su patria. En 1987 usted deja Colombia. ¿Por qué deja Colombia? Decíamos al inicio de esta entrevista que duró casi 30 años viviendo en España.
Pues aquella época, pues todos y todas conocemos lo difícil que fue en el país, pues por violencias de distinto orden, de distintos grupos que la ejercían, pero también pues una gran represión, ¿no? Para quienes aspirábamos y teníamos el sueño del cambio y pues hemos tenido que esperar tantísimos años para tener un gobierno de tipo diferente que abogue más por la justicia y por tener en cuenta pues a estas poblaciones que siempre han sido excluidas, ¿no? Pero particularmente, ¿por qué deja a Colombia? Pues porque era un momento difícil en el que las personas que teníamos una militancia o teníamos una actividad política de defensa de los derechos, pues éramos perseguidos y en mi entorno pues muchas personas desaparecieron, otras fueron pues asesinadas, entonces pues como que no quedaba otra opción que irse, ¿no? Y por eso tomo la decisión de irme pues como exiliada y buscar una nueva oportunidad sin nunca desprendernos de esa aspiración, ¿no? De ese sueño, porque pues como siempre decimos en el exterior, estamos lejanos pero no ausentes, siempre preocupados por los asuntos públicos, sobre todo en los territorios, ¿no? Porque uno cuando sale pues piensa más como en su pequeño terruño que dejó, su barrio, su ciudad, y es lo que más le preocupa, ¿no? Y cómo apoyar o mantener ese contacto humano, cercano, con los padres, con los primos, con los hermanos, ¿no? Pero fíjese, llega usted entonces a España a empezar una nueva vida y termina en el Parlamento. ¿Cómo es esta historia? Grosso modo, porque no tenemos mucho tiempo, Yolanda. Bueno, pues yo desde que llegué, pues en España era un momento muy interesante porque era el momento de la que se estaba consolidando la transición y pues todo un descubrimiento que siempre habíamos hablado aquí de igualdad, de una sociedad más cohesionada y te encuentras como que sí es posible, ¿no? Entonces, pues es como guardadas proporciones como ahora, ¿no? Yo digo, bueno, pues todo este aprendizaje y toda esta experiencia, pues de qué me puede valer, sino intentar aplicarla y poder transmitirla y poder ejecutar cosas que yo sé que son posibles porque las he vivido, ¿no? Y entonces en esa trayectoria pues de organización, de organizar a los migrantes, de crear asociaciones, de crear redes. O sea, usted se fue a seguir trabajando como activista, digamos, Claro, porque en la misma parte social. en esa integración tú encuentras también muchos problemas, ¿no? Pues una persona profesional lo primero que quiere es pues tener ese reconocimiento social y si eres periodista, si eres abogado, lo que seas, quieres trabajar en eso, que tú tienes la expertise, la experiencia. Pero claro, te encuentras en otro estado-nación que te dice, para poder ejercer esa profesión debes homologar, debes colegiarte, debes y un montón de obstáculos que tienes que empezar a transitar y a saltar y a superar, ¿no? Y entonces ahí pues te das cuenta que también pues hay pues xenofobia, que hay discriminación y entonces pues empieza toda una lucha de ver que no eres solamente tú, sino el otro, la otra y juntarse para decir, bueno, pues como tenemos todo este problema, pues vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a buscar una interlocución, y eso pues lleva una cosa a la otra. En ese proceso, España se convierte en un país de inmigración. Digamos que a España le pasa lo que ahora le pasa a Colombia, había sido un país sobre todo de exilio, de salida de gente, y en un momento, de un momento a otro, se convierte en un país de inmigración. Y pues claro, nosotros estábamos viviendo ese proceso, pues nos tocaba como con todos los poderes locales decirles, pues mire, es que hay que hacer esto, lo otro, porque la gente es así, así, y como empezar a que la institucionalidad reconociera esa diferencia cultural, esas nuevas costumbres, esos valores y esas oportunidades, porque la migración siempre es una oportunidad. ¿Y termina usted con un escaño en la Cámara Regional? Y terminamos, pues claro, el Partido Socialista y todos los partidos
pues veían claro, porque en un momento dado, pues en una comunidad como la Comunidad de Madrid, pues 2 millones de personas que pudieran votar, que habían transitado pues de un permiso de trabajo a una larga duración, a una nacionalidad, pues era un voto Claro. interesante. Y entonces ellos pues recogen todos los partidos personas que tuvieran una trayectoria, que tuvieran una incidencia social, que fueran referentes en sus comunidades y de esa manera yo sin pensarlo pues Se termino. lanzó No, al a mí agua. me llamaron, Sí, a mí siempre me han llamado, yo tengo pues ese orgullo por sí. decirlo así, siempre me han llamado a las cosas que he hecho y también me he ido cuando pues he visto que no casaba, que no había la empatía o que Sí. no era lo que yo esperaba. Digamos, en esos 30 años usted se empapa y se empalma de ese sentir del migrante, de las necesidades que tiene el migrante, no solamente desde su mismo cuerpo y alma, sino por supuesto desde las historias que ve y conoce. ¿Qué logra realmente en España? Y, y le sumo la siguiente pregunta, ¿y qué hace que usted vuelva a Colombia? Bueno, yo creo que se obtuvieron muchos logros en ese transitar porque se logró normalizar, se logró sensibilizar y la sociedad española logró entender que las migraciones son algo positivo, son una oportunidad y se establecieron muchas políticas públicas que están consolidadas, ¿no? Y digamos que España acepta que es un país con diversidad de culturas que están plasmadas en su legislación, no solo, digamos, estatal, sino Sí. también a nivel de las comunidades autónomas. Algo también muy importante, que es algo por lo que ahora mismo estoy aquí, es creando las estructuras de participación social para esta población, ¿no? Entonces creamos el Foro Estatal de la Inmigración, las diferentes comisiones, donde los representantes de estas comunidades pueden hablar de tú a tú Sí. con las administraciones para plantear las problemáticas y buscar compartidamente soluciones, ¿no? ¿Y qué le hace volver a Colombia? Pues precisamente el olvido en el que están los colombianos en el exterior, ¿no? Es una población de más de 5 millones de personas que envían al año 10.800 millones de dólares, tanto como las exportaciones de petróleo, y sin embargo no tienen, no tienen ningún espacio de representación. La ley nos dice que debe tener una mesa de la sociedad civil y que tiene que haber un sistema Sí. nacional de migraciones donde puedan dialogar y se pueda ir construyendo compartidamente esta política para mejorar las cosas y para hacer ese aprovechamiento. Pues Yolanda, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos hablando precisamente de migración, que es un fenómeno mundial también y el cual usted es experta. Ya volvemos. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. La migración es un fenómeno mundial, por supuesto, pero quizá hoy en día hay otros motivos detrás de los migrantes que los hacen realmente o volver a su país o dejarlo. En sus términos y desde su experiencia, Yolanda Villavicencio, ¿cuáles son los móviles que tienen hoy en día los ciudadanos del mundo para dejar o volver a su patria? Sí, hay muchos contextos globales de crisis, problemas estructurales como el cambio climático que están obligando, ¿no? En muchas zonas donde ya empieza a faltar el agua, donde está alterado totalmente el clima,
a que haya esa movilidad humana, ¿no? Sin embargo, Los conflictos también, los conflictos, uno de los principales, y la falta de oportunidades, ¿no? Es decir, uno muchas veces piensa, no es deseable, ¿no?, que un joven o que una persona asuma una aventura, pero cuando estás en el territorio también piensas con qué derecho le puedo pedir a una persona que no busque esa oportunidad, ¿no? Entonces creo que las migraciones necesitan un gobierno a nivel mundial, lo que llamamos la gobernanza, en donde los países tienen que ponerse de acuerdo para buscar una migración segura y ordenada. Es algo muy complejo, pero requiere de esa negociación, requiere reconocimientos también. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer como país que tenemos una serie de problemas que están impulsando a la gente a asumir riesgos muy grandes en el tránsito, porque también somos un país de tránsito, al que también aportamos población endógena, que asume unos grandes riesgos en términos de violación. Ahí hablamos de ¿no? dos aspectos específicos, claro, la migración que transita y por supuesto aquellos colombianos que se van. Para nadie es un secreto que todos los días pasan colombianos por la frontera mexicana buscando llegar a los Estados Unidos y en eso arriesgan sus vidas y la vida de sus familias. ¿Cómo analiza usted esta situación y qué decirle quizá a estas personas que están pensando dejar Colombia por esas vías? Bueno, yo creo que hay que hacer políticas de prevención, ¿no? Yo siempre digo que es mejor pasarlo mal en su casa que fuera de su casa. Y a veces la gente tiene que hacer un larguísimo viaje para entender esto. Creo que nosotros como país tenemos que procurar que en estos territorios donde hay este impacto tan grande de salida, llevar el desarrollo, llevar pues una seguridad, llevar la paz total, porque toda la conjunción de toda esta violencia, de la pobreza, de la desigualdad, de las mafias que también actúan, hacen un hecho muy complejo sobre el que tenemos que actuar. Pero sí hay que hacer esa sensibilización para que la gente comprenda que no es la única salida, ¿no? Puede ser una salida cuando es ordenada, cuando tienes a alguien que allí te puede orientar, te puede acoger, pero acometer una aventura de estas con niños te hace muy vulnerable, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en este tipo de prevención y en abordar las causas que lo están originando, ¿no? Sí, mire, nosotros en Colombia pues no habíamos vivido de cerca el fenómeno migratorio como el actual de cara a la llegada de ciudadanos venezolanos a nuestro país. Es decir, siempre ocurría que eran los colombianos y el éxodo de los colombianos hacia otros lugares, incluso Venezuela en los años 70 y 80. Pero hoy en día los estamos recibiendo. ¿Estamos los colombianos realmente preparados para recibir migrantes o cómo ha analizado usted esta situación en la sociedad colombiana? No, todavía no estamos preparados porque tenemos marcos normativos muy adelantados, pero estamos en ese proceso de la implementación. Como sociedad tenemos que ser mucho más tolerantes, porque no somos ni tolerantes entre nosotros, por todas las conflictividades que hemos tenido de la violencia política. Entonces, tenemos que trabajar mucho en el cambio cultural, en la aceptación de que nosotros, nadie quiere para otro lo que no quisiera que a nosotros nos hicieran, ¿no? Entonces, nosotros no queremos que nos maltraten y que nos violen los derechos humanos teniendo un éxodo tan grande, pues entonces no debemos hacer eso con quienes llegan para contribuir a nuestra sociedad en lo económico, en lo social, porque la migración siempre es un valor y es una potencialidad de desarrollo y sobre todo de gente joven que llega para contribuir, ¿no? Sí. Y desde la Cancillería, ¿realmente qué están haciendo ustedes para regularizar la presencia de los ciudadanos venezolanos en Colombia? Bueno, nosotros estamos estableciendo rutas de atención porque tenemos funcionarios en la mayoría de los departamentos donde su trabajo es llamar la atención de las administraciones territoriales para que se creen los espacios de articulación, de coordinación, de diálogo de todas las secretarías para decir,
Bueno, tenemos que establecer rutas de educación, de salud, de bienestar para estas poblaciones en las mismas condiciones porque son nuestros nuevos vecinos. Sí. Eso requiere un trabajo de capacitación, de formación del funcionariado para que abra su mente y entienda que es población que ha venido para quedarse, que se está documentando, que va a tener y debe tener las mismas oportunidades Sí. que quienes vivimos de siempre aquí, ¿no? Hay venezolanos que se quejan, incluso que está muy demorado el tema del permiso temporal, por ejemplo, de trabajo. Entran a la página web, dice que está en proceso. ¿Qué decirle a esos venezolanos que quieren trabajar en Colombia, que quieren aportarle al país, pero que no les ha llegado su permiso? Sí, hay una problemática en torno a la documentación y digamos que Migración Colombia, que es otra entidad, tiene la competencia de trabajar en la documentación y en la información para que este proceso se normalice y no pase tanto tiempo en el vencimiento de tu documento para renovarlo y poder seguir disfrutando y no te cancelen la cuenta Claro. porque tienes el documento vencido. Eso que pasa aquí también pasa en España. Si el documento se te vence, pues hasta te pueden congelar la cuenta hasta que no aportes el nuevo documento. Entonces, primero pues hay que estar muy atentos como inmigrantes de esos plazos que tenemos. Es algo que siempre debemos tener muy presente, cuándo se nos va a vencer el término, cuándo tenemos que renovar. No tenemos que dejar pasar esas fechas para que no se nos demore. Pero también la institucionalidad, pues tener todo las herramientas necesarias Sí. para que eso no pase. Estamos en un proceso como un problema heredado y queremos trabajar en superarlo, ¿no? Nuestro trabajo desde Colombia Nos Une tiene que ver primero con implementar en el territorio toda la ley, es decir, habilitar todas las rutas, crear los espacios de coordinación y también sensibilizar y educar a todo el funcionariado. Hacer sensibilización en las comunidades de acogida para que la gente no despierte xenofobia, sino que vea a estas personas como un vecino más. Yolanda, mire, hace pocos días se anunciaba la noticia de que Estados Unidos implementará en Colombia centros de trámite de procesos de reunificación familiar, que es una gran noticia para todas aquellas personas que tienen familiares en primer grado o segundo grado en Estados Unidos. ¿Nos amplía un poco esta noticia después de la pausa? Ya volvemos, esto es Entrevistas con Alma de País. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Estamos en esta conversación acerca de migración y de todo lo que ocurre cuando una persona migra o cuando retorna al país con Yolanda Villavicencio. Ella hace parte de un grupo interdisciplinario de la Cancillería llamado Colombia Nos Une y ha trabajado pues toda la vida prácticamente, Yolanda, en generar políticas migratorias que pues beneficien precisamente a estas personas. Mire, hablábamos antes de la pausa que se había anunciado hace un par de días que Estados Unidos va a implementar en Colombia centros para tramitar procesos de reunificación familiar. ¿Esto qué significa realmente en términos sencillos? Bueno, en términos sencillos es el derecho que tiene un esposo, una madre, una hija a volver a vivir en familia, ¿no? Hay una convención de Naciones Unidas que habla del derecho de las familias migrantes a estar unidas. Muchos países desarrollados no la han ratificado y es una buena oportunidad, ¿no? Para que esa
nosotros como colombianos hemos vivido un proceso de desestructuración familiar. Yo lo he vivido muy de cerca, de ver cómo madres, cabeza de familia, se han ido a trabajar a Europa, a España, para brindarle a sus hijos la oportunidad de que estudiaran acá, estos niños quedarse en un contexto de pobreza, de conflicto, de mucha incidencia de los grupos delincuenciales y quedarse viviendo con una abuela y no poder reagrupar y al final el objetivo no cumplirse porque los chicos crecieron y se echaron a perder, se metieron en cuestiones no sanas y terminaron en términos mal, concretos, ¿no? Yolanda, es decir, aquella madre o padre que está en los Estados Unidos, en este caso particular, que tiene su hijo o su hija en Colombia, puede comenzar un proceso para que este niño o niña vaya a los Estados Unidos a unirse con él. Eso sería lo deseable, ¿no? Está ahora en este proceso Estados Unidos para reglamentar cómo sería exactamente. ¿Estamos muy ¿no? lejos de concretarse? Pues sería deseable que fuera pronto porque estamos teniendo una salida muy rápida, una salida además, digamos, numerosa de gente que quiere ir a Estados Unidos porque se ha generado como una paranoia de que hay que irse y se están encontrando con que no pueden entrar, ¿no? Entonces, es deseable que sea pronto y que precisamente quien tenga el derecho, una madre, un hijo, un esposo, y tenga allí un familiar que esté inserto laboralmente y que tenga su documentación, pues pueda, por un procedimiento fácil, poder ser reagrupado para vivir en familia. Hemos visto alrededor de, pues en el transcurso de esta entrevista, realmente unas imágenes en nuestras pantallas en estudio muy dolorosas, muy dicientes, pero a la vez paradójicamente muy bellas. Hacen parte de una exposición que lidera la Cancillería y que se está presentando en estos momentos en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. ¿De dónde vienen estas fotos, Yolanda? Bueno, estas fotos son inéditas de dos fotógrafos muy conocidos, Carlos Villalón y Nicolò, un italiano que se han dedicado como un trabajo profesional a esta fotografía documental y nos cedieron con fines pedagógicos. Digamos, la exposición tiene el fin pedagógico de sensibilizar de lo que significa emigrar de manera no regulada en una aventura y también mirando al borde, que nos miremos como sociedad lo que estamos produciendo, porque el hecho de que una persona o muchas personas inicien este recorrido es porque hay una serie de problemas sociales y a veces miramos para otro lado, ¿no? Entonces lo que nos quiere invitar es a que no miremos para otro lado y que reflexionemos sobre lo que nos está pasando y lo que estas violencias, estas situaciones de desesperanza en determinados territorios están causando en muchas familias y que nos afecta como sociedad, ¿no? Entonces los invitamos a que se acerquen a ver la exposición que tiene por curador pues también a un fotógrafo muy reconocido en nuestro país, Julián Linares, que también durante muchos años se ha dedicado a la fotografía documental de la memoria, porque esto también hace parte de la memoria, del reconocimiento de muchas víctimas que han muerto en esos caminos difíciles, duros, con unos climas muy fuertes y han muerto de manera incógnita. Entonces, brindarles también, ofrecerles un testimonio, un reconocimiento, porque no lo tuvieron en vida, pero que nos permita cambiar. Claro. Pues muchísimas gracias, Yolanda Villavicencio, por haber estado con nosotros en entrevistas, por haber puesto sobre la mesa este tema que tiene que ver con la migración en Colombia. Es un placer tenerla y siga trabajando, que necesitamos más mujeres como usted, trabajando tanto por los colombianos que quieren volver, por los que están afuera y por los que quieren irse de manera legal. Gracias. Gracias, Patricia. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.